Hola y bienvenidos. Estamos a 22 de diciembre de 2025, o sea, en plena vorágine navideña. Totalmente. Y bueno, uno abre el teléfono y es inevitable. Un bombardeo de postales perfectas, Luces, regalos. mesas que parecen de revista. Pero hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a dejar de lado todo ese ruido y explorar una conexión que, la verdad, es bastante inesperada. Sí, es muy curiosa. Nos llegó un texto, se titula Se pegó el texto, que hace algo muy audaz. Analiza la historia original de la Navidad, la del pesebre, pero a través de la lupa de Napoleon Hill. El pionero del desarrollo personal, de hace un siglo ya. Exacto. La misión que tenemos por delante es, pues, meterle el diente a esta idea. O sea, ¿qué pasa si vemos esa historia no como un cuento, sino como un manual de estrategia? Claro. Sobre propósito, fe, riqueza interior. Vamos a navegar por los argumentos del texto, no para decir si tiene razón o no, sino para entender a fondo qué es lo que propone. Es que el planteamiento es provocador de entrada. Toma un evento que damos por sentado, ¿no? Cargado de significado espiritual y cultural, y lo trata casi como un caso de estudio. Como un caso de liderazgo o de empresa. Exacto. Y el choque es inmediato. Contrapone la Navidad que vivimos hoy, obsesionada con la abundancia material, Ujú. con el origen de la historia, que es un relato de escasez material casi absoluta, pero, y aquí está la clave del análisis, de una abundancia total de propósito. Ahí está el punto. Y creo que ese es el punto de partida perfecto para esta conversación. De acuerdo, entonces metámonos de lleno. El primer pilar de Hill que el texto toma es su idea más famosa, definiteness of purpose, o sea, propósito definido. El punto de partida de toda su filosofía. Sí, La teoría de Hill es que ningún gran logro es casual, que todo empieza con una claridad casi obsesiva sobre el objetivo final. sin un para qué claro, todo lo demás es movimiento sin dirección. Y el texto conecta esto de una forma muy, muy directa. Argumenta que el nacimiento en Belén, visto desde esta óptica, no fue un suceso pasivo o accidental. No, fue la ejecución de un propósito clarísimo. Transformar, servir. No había absolutamente nada de lujo en ese pesebre, pero sí había una dirección inquebrantable. Cero lujos. No había dinero, pero había una visión. De hecho, el autor extrae una lección que lo resume todo. Dice, quien no tiene un propósito, vive reaccionando. Quien lo tiene, crea destino. Uf, qué frase. Ahora, entiendo la teoría, pero suena muy idealista. En la práctica, ¿no es la falta de recursos lo que mata a la mayoría de las grandes ideas, por más propósito que tengan? ¿Cómo resuelve el texto esa tensión? Fíjate que esa es la objeción más común y, según el texto, la más equivocada. Lo que este análisis propone es que se invierte completamente el guión. ¿En qué sentido? En el de la mentalidad moderna, sobre todo la del emprendimiento tipo Silicon Valley. Hoy pensamos, primero la idea, luego el capital para ejecutarla. Claro, buscar financiación. Este análisis dice que no. El propósito es el capital inicial. Cuando la misión es tan potente y clara, actúa como un imán, atrae a las personas, las sincronicidades y, eventualmente, los recursos. O sea que el propósito viene primero y los recursos lo siguen. Exacto. En la historia de la Navidad no había un plan de negocios ni inversores, pero la claridad de la misión movilizó a pastores, a reyes, a una familia entera en circunstancias imposibles. El texto argumenta que los proyectos más disruptivos no empiezan con una ronda de financiación, empiezan con una misión innegociable. El propósito no es un lujo, es el motor que genera los recursos. Ok, eso le da una vuelta interesante. Tienes el propósito como motor, pero moverse solo con eso en medio de la incertidumbre, hace falta algo más. Sí, no es suficiente. Y ahí es donde el texto introduce el segundo concepto de Hill, la fe, pero la despoja de su connotación puramente religiosa. Totalmente. Para Hill es otra cosa. Para Hill, la fe es un estado mental, una certeza interna tan poderosa que actúa como un catalizador para convertir los pensamientos en su equivalente físico. Exacto. No es una esperanza pasiva, es una fuerza creativa. Es la convicción de que el resultado ya es un hecho.
Y solo falta que la realidad material, digamos, se ponga al día. Totalmente. Y el texto dice que la historia de la Navidad es en esencia un manual de fe en acción. Pone ejemplos muy concretos. A ver. La fe de María para aceptar un destino que desafiaba toda lógica. La fe de José para confiar y actuar en contra del juicio social. Que no era poca cosa. Para nada. Y la fe de los pastores que se movilizaron por una señal, sin ninguna prueba tangible de lo que iban a encontrar. Hay una frase del autor que lo resume todo. Nadie tenía pruebas materiales, pero todos actuaron como si el resultado ya fuera real. ¡Wow! Y luego lo aterriza en nuestro mundo con una analogía que me pareció genial. Dice que en el mundo digital, las marcas y personas que crecen no son las que esperan validación, sino las que creen antes de ser vistas. Y aquí es fundamental hacer una distinción que el texto subraya. Es clave la diferencia que se plantea entre esta fe proactiva y lo que podríamos llamar, no sé, pensamiento mágico. Claro, desear algo y ya está. Justo. A Hill y a muchos de su corriente se les critica por promover una especie de ley de la atracción sin esfuerzo. Pero lo que este análisis destaca es que la fe sin acción es solo una ilusión. No es sentarse a esperar. Para nada. Los personajes de esta historia no se sentaron a meditar, se pusieron en marcha. Viajaron, tomaron decisiones difíciles, enfrentaron peligros, todo basado en esa convicción. La fe, en esta lectura, es el combustible para la acción, no un sustituto de ella. Creer en la visión te pone en movimiento. Exacto. Es lo que te da la energía para construirla, ladrillo a ladrillo, en el mundo real. Tiene todo el sentido. Pero el texto sugiere que moverse solo no es suficiente, o al menos que el impacto es limitado. Y ahí entra esa idea fascinante del mastermind. Claro, la mente maestra. Porque todo este propósito y toda esta fe no ocurrieron en un vacío. Y eso me lleva a pensar que este pilar, el del mastermind, es quizá el más relevante para nosotros hoy. Porque la idea de Gill es simple y a la vez muy profunda. Cuando dos o más mentes se unen en perfecta armonía por un propósito común, se crea una tercera mente, una fuerza invisible que es mucho más poderosa que la suma de sus partes. Me recuerda cuando uno intenta armar un proyecto con amigos. Si no están todos en la misma página, con la misma energía. Se vuelve un desastre. Claro, la armonía de la que habla Gill es la parte más difícil y por lo visto la más crucial. Y el texto lo aplica directamente a la historia. Argumenta que la Navidad como evento fue la manifestación de un mastermind espontáneo y enumera a los participantes, los ángeles como mensajeros, los reyes magos que aportan el conocimiento, la validación universal, digamos. Eso. Los pastores que traen la humildad, la conexión con lo terrenal, y la familia como el núcleo indestructible. La conclusión del autor es tajante. Nada verdaderamente grande se construye solo. Y el matiz de la armonía es fundamental. No se trata solo de tener un equipo. Puedes tener a las personas más talentosas en una sala, y si no hay alineamiento de visión y valores, el resultado es el caos. Cierto. Lo que el texto describe en la historia de la Navidad es resonancia. Cada grupo actuando por su cuenta contribuyó a una misma sinfonía. Los pastores validaron el evento para el pueblo. Para la gente común. Y los magos lo validaron para el mundo del poder, del conocimiento. Su unión no solo sumó, multiplicó exponencialmente el significado y el alcance. Demuestra que el impacto real no es individual, es siempre colectivo. Y se basa en valores compartidos. Lo que hoy llamaríamos una comunidad fuerte o una cultura organizacional alineada. Y esa idea de comunidad nos lleva directamente al cuarto punto del análisis, que es quizás el más contracultural de todos. Dar antes de recibir. Ese sí que va en contra de todo. Hill era un firme creyente de que la riqueza, en todas sus formas, se activa a través del servicio a los demás. Que el flujo de la abundancia no empieza por tomar, sino por entregar valor. Invierte por completo la lógica transaccional a la que estamos acostumbrados. La mentalidad del ¿qué hay para mí? Es reemplazada por el ¿qué puedo aportar yo? Exacto. Y el texto sostiene que la Navidad, en su esencia más pura, es la celebración de ese principio. No celebra lo que se recibe en forma de regalos, sino lo que se está dispuesto a dar. Amor incondicional, tiempo, perdón, esperanza.
Y de nuevo el autor lo trae a nuestro presente con una analogía del mundo digital que es muy potente. A ver, ¿esa? Las cuentas que más crecen no son las que más venden, sino las que más valor entregan. La idea es que el acto de dar, de servir, de enseñar, no te vacía, te expande. Claro. Es el punto de partida, no la recompensa final. Y es que funciona como una estrategia a largo plazo frente a una táctica cortoplacista. Ah. La lógica transaccional busca un beneficio inmediato. Te doy esto si me das aquello. Es rápido, pero superficial. Sí, es muy de corto plazo. El principio de dar primero, en cambio, se basa en la ley de la reciprocidad y en construir confianza. Cuando entregas valor genuino, sea conocimiento, apoyo, un producto excelente, sin una expectativa inmediata de retorno, construyes algo mucho más duradero. Autoridad, lealtad. Una comunidad. Y esa comunidad, a la larga, te devolverá el valor multiplicado. Es la diferencia entre conseguir un cliente y crear un fan. Entonces, si juntamos todo esto, propósito definido, fe en acción, una mente maestra en armonía y el principio de dar primero. ¿A dónde nos lleva? ¿Cuál es el resultado? Exacto, ¿cuál es el resultado final? Y aquí llegamos al quinto y último punto del texto, que lo ata todo. La verdadera riqueza. Un punto que a menudo se malinterpreta en la obra de Hill. Muchos leen Piense y hágase rico y asumen que solo habla de dinero. Sí, y el texto se encarga de desmontar esa idea. Recuerda que para Hill el dinero era solo una de las manifestaciones de la riqueza, y ni siquiera la principal. Correcto. Según este análisis, la historia de la Navidad es una redefinición radical de lo que significa ser rico. Y enumera varias dimensiones. No solo la material. Para nada. Hay riqueza emocional en esa conexión familiar. Hay riqueza espiritual en cumplir un propósito trascendente. Hay riqueza en relaciones, en esa comunidad que se forma. Y en la paz interior, ¿no? Y una inmensa riqueza en la paz interior que surge de actuar en coherencia con tus valores. La frase con la que el autor cierra esta sección me dejó pensando mucho, especialmente por la era en la que vivimos. ¿Cuál es? Puedes tener likes y estar vacío, o tener propósito y estar completo. Uf, es que este último punto es la síntesis perfecta, porque revela que los 4 principios anteriores no son un medio para un fin. No son un mapa para conseguir dinero. Exacto. Son en sí mismos el tesoro. El propósito, la fe, la comunidad y el servicio son las formas más elevadas de riqueza. La plenitud no es el premio que obtienes al final del camino. Es lo que experimentas mientras caminas de esa manera. Y esto nos lleva a la conclusión final del autor, que es muy poderosa. La verdadera Navidad no es una fecha en el calendario. Es un estado mental, una forma de operar. Una forma de operar en el mundo basada en pensar con propósito, creer sin miedo, compartir sin una mentalidad de escasez y construir siempre en comunidad. Es una mirada completamente diferente. Al final, lo que este análisis propone es que, si leemos la historia de la Navidad con las gafas de Napoleon Hill, la historia se transforma. Sí, cambia por completo. Deja de ser un evento que conmemoramos una vez al año y se convierte en una especie de manual de principios para una vida con sentido, aplicable hoy, mañana y cualquier día. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan particular de un tema tan conocido. Y para cerrar, este análisis nos deja con una pregunta que creo que vale la pena llevarse. El texto presenta estos principios: propósito, fe, comunidad, dar, como las claves del éxito y la plenitud, usando la Navidad como su máxima expresión simbólica. Ajá. Si estas ideas son tan poderosas y universales como se plantea, ¿por qué nuestra cultura popular tiende a confinarlas a unas pocas semanas en diciembre? ¿Qué cambiaría si esa mentalidad navideña, tal como la define este análisis, se aplicara de manera consciente durante el resto del año?